Mi pregunta que siempre hago es si pueden ver mi pantalla. Sí. Ok, muchas gracias por esta oportunidad de hablar sobre cómo la tecnología en respuesta compleja y de emergencia puede ocurrir cuando se trata de mi área que es participación comunitaria. Algo que nos entusiasma hacer es iniciar inmediatamente. Cuando se trata de participación comunitaria en una emergencia o en una situación compleja, las personas siempre esperan hasta estar más seguras o cómodas para utilizar algo o esperan hasta saber un poco más sobre esa área de trabajo y el uso de la tecnología se convierte en algo secundario que se deja para el final y las personas siempre, o un humanitario una vez dijo en voz alta que no hay necesidad de participar o de que participe la comunidad porque ya sabemos lo que necesitan. La pregunta es si realmente es el caso, porque cuando hay contextos de emergencia o complejos, ¿qué es lo primero que buscan las personas? ¿Qué es lo primero que piden las personas? Es una pregunta bastante amplia y si miramos cómo las personas se comportan y reaccionan en situaciones de crisis, especialmente crisis urgentes, con frecuencia resulta que lo primero que buscan las personas y en lo primero que participan es la información, qué está pasando, quieren conexión, dónde están las personas, dónde están los amigos, la familia, dónde están las ayudas, el apoyo. Quieren primero que todo participar o tener comunicación con organizaciones de alivio o con los de primera respuesta. Entonces, primero que todo, están buscando comunicación. Y nos preguntamos, o se preguntan ellos, una pregunta muy urgente, ¿qué está pasando? ¿Dónde está la familia, los amigos? Pero también, ¿cuáles son los peligros? ¿Por qué pasó? ¿Quién está aquí para ayudar? Entonces, si entran muchos helicópteros blancos, por ejemplo, o camiones blancos, van a preguntar quiénes son estas personas y no todos los camiones blancos son amigos. Entonces, cuando se trata de las necesidades, esas personas que vienen a ayudar conocen las necesidades y las personas quieren o preguntan, ¿cómo hago para que sepan qué necesito realmente? Y en una situación las personas decían, necesitamos irnos de este campamento porque es un lugar donde se puede inundar. ¿Y cómo hacemos para transmitir esto a las personas? Y es igual de importante en la comunicación que funcione para las personas que responden porque necesitan conocer los peligros y las personas de la zona local son las que más conocen los peligros. También quieren entregar ayudas. ¿Y qué necesitan las personas? En vez de tener que adivinar, porque digamos que si entregan lo que no es, puede generar protestas, puede generar manifestaciones. Y hay que entender qué es lo más importante, cuáles son las prioridades y a veces no saben cuáles son las prioridades más importantes, como por ejemplo la comunicación que les va a ayudar. Y lo más importante es que se necesita comunicación para recibir la retroalimentación que nos ayude a responder estas preguntas. Esto es, digamos, lo más básico y sabemos que en la tecnología las cosas están cambiando rápidamente. Hay una incertidumbre en la información. Es muy importante fundamentalmente entender esto antes de continuar, porque lo opuesto a la información no es la falta de información, sino los rumores. Y estoy seguro que todos hemos hablado y hemos escuchado sobre cómo las personas buscan narrativas sencillas y claras si no encuentran una narrativa de la verdad. Las personas comienzan a hablar y no siempre es, digamos, malicioso, a veces es información falsa y no tienen la intención de transmitir información falsa, pero a veces escuchan información que no es oficial, hay una falta de información, hay desinformación. Si es una crisis que involucra una especie de conflicto, por ejemplo, o si hay dinámicas de poder, la desinformación puede ser algo que utilizan en contra. Entonces son personas que generan una desinformación deliberada y todo esto está desempeñándose y está ocurriendo en lugares donde las personas tienen conversaciones. Entonces se necesita una participación de doble vía inmediata que es igual de importante que compartir información o información de una sola vía, debe ser de doble vía. Y algo que debemos recordar es que el ritmo del flujo de información debe estar donde están las personas, donde las personas hablan y esa es la velocidad de la información. Cuando hablamos de tecnología y comunicación basada en Internet y redes sociales, esto puede ocurrir desde el comienzo de la cadena hasta el final y puede ser algo que aplica o cubre todo un continente. Por eso es tan importante cubrirlo inmediatamente. Es importante también
participar en las conversaciones. Esto es esencial. Hay muchos sistemas de tecnología y de retroalimentación que son oficiales y esperamos poder participar de maneras eficientes, pero recuerden que las conversaciones ocurren de manera natural y la información siempre viaja en dos sentidos. Las personas necesitan saber exactamente dónde están ocurriendo las cosas, qué están pasando, porque cuando hay una crisis o una situación compleja es difícil encontrar información precisa, pero también es de doble vía en otro sentido, porque las personas que responden también trabajan en una situación compleja que cambia constantemente. Las cosas están cambiando, actualizándose a la misma velocidad de las conversaciones. Hay rumores, hay nuevos titulares y esta inteligencia va a ayudar de alguna manera en las operaciones a esos actores de respuesta. En una situación en línea, esto nos da un poco, digamos, una idea de dónde se van a desarrollar las necesidades, dónde se están hablando y es una conversación de doble vía. Nos da también información sobre lo que va a ocurrir. Así que en este punto nos encontramos y la tecnología sí lo facilita mucho, o eso nos dicen, pero a menos que podamos demostrar por qué y cómo facilita las cosas, podría salir muy mal. Primero que todo, una de las cosas que he visto yo durante mi tiempo trabajando en este tipo de respuesta es que los flujos de información se salen de nuestras manos. La información se mueve como el agua, es como tomar agua en las manos. Podemos detenerla momentáneamente, pero podemos perder el control de la misma y, sin embargo, se puede navegar como el agua. Y lo clave en todo esto es que, primero que todo, si estamos utilizando tecnología para comunicarnos y la tecnología nos ayuda a alcanzar a miles de personas y es como una difusión macro, las redes sociales es donde las personas comparten información, donde tienen la conversación, pero esos algoritmos están ahí y hay que saber qué hacen los algoritmos, cómo funcionan y cómo priorizan las cosas. Las preferencias de las personas, cómo impulsan el contenido es dinámico y se mueve solo porque está en la pantalla suya, no quiere decir que está en la pantalla de los demás. Así que tenemos que entender cómo comparten la información las personas. Esto es muy importante y también las personas confían en esta información. Entre más se publique, entre más se comparta, más popular se hace y más funciona. Entonces debemos asegurarnos de que sea confiable. Las personas no compartan información falsa porque no confían en ella, sino que la comparten porque vienen de una fuente confiable. La pregunta es si usted es una fuente confiable, si usted ha hecho un esfuerzo para ser confiable. Ya vendremos a este punto. Y también nos preguntamos si es interesante, si es atractiva la información. Lo interesante de todo esto, por supuesto, es que hay cosas que molestan a las personas y las hacen sentir tristes, que es algo que se comparte muchísimo y no es algo que queremos, pero también hay cosas que dan esperanza, que hacen reír, que también se comparten muchísimo. Entonces la pregunta es si su material está atrayendo a las personas para que lo compartan. Y la tecnología en situaciones urgentes, en situaciones complejas dentro de las emergencias, dan seguridad sobre el siguiente paso, dan claridad y es algo que las personas buscan en sus comunicaciones. La pregunta es si sus comunicaciones funcionan de esta manera o son simplemente una publicación como cualquiera y esa participación, esa integración debe continuar. Entonces la tecnología ayuda a darle seguridad a las personas y les permite integrarse, pero lo más importante es que debe ser familiar. Se trata del diálogo. Las personas hablan y se entienden de la manera que saben hacerlo naturalmente. Entonces, si usted está trabajando en una zona con refugiados, ¿entiende usted su modalidad preferida o su canal preferido de comunicación? ¿O cuál es el foro preferido? Nos comunicamos de esta manera porque voy a mencionar algo que pasó más tarde y es que las personas crean nuevas páginas, nuevas aplicaciones y a veces, digamos, eh, son innovaciones. Y si lo hacemos, a veces tenemos un problema de mercadeo o marketing y es que las personas tienen que usar su aplicación o su dispositivo. Y la pregunta es, ¿dónde se encuentra esta información? Lo interesante es que el sistema humanitario es muy bueno en todo esto, porque si miramos la mayoría de las respuestas que hemos brindado, hay mucha información sobre los ecosistemas de información, los canales preferidos para participación a nivel digital y electrónico y de otra información tecnológica. No olviden los medios. En muchos lugares los medios siguen siendo la herramienta más importante de participación. Entonces,
el ejemplo de CDAC es que en 2020, bueno, un año antes de la invasión de Ucrania, SIDA comenzó a trabajar en un panorama de participación comunitaria en medios y una locación para esto en Ucrania. En ese momento ya estaban aumentando las tensiones y era previsible la guerra. Y esta guía se publicó cuando comenzó la invasión en Ucrania. Inmediatamente estaba disponible el reporte y las personas podían utilizar ese reporte para trabajar en Ucrania. Y hablaba de información demográfica, canales preferidos de comunicación, las redes preferidas, la tecnología de la comunicación. Entonces estaba esta guía y también habían otras guías a través de ITU y otras organizaciones. Eh, Rara vez trabajamos en lugares donde no hay información sobre los mecanismos tecnológicos o la información útil que puede ayudar a crear estos mapas de participación. Así que es importante, como lo dice el título de la presentación, es movernos rápido porque más tarde es demasiado tarde. Siempre es importante entender que aunque la velocidad es importante y es esencial, también hay que entender cómo se comunican las personas, su manera preferida de participar. Esto tiene una importancia eh, igual y si quiere que su participación digital sea exitosa. Ambas partes deben entenderse porque si no, hay un gran contexto que no se está analizando. Para ilustrar el caso, estábamos haciendo un estudio sobre las personas que buscan el calor o un, digamos, clima mejor durante el invierno porque las personas estaban congelando hasta la muerte. Entonces querían saber y tener contenido al respecto, pero a veces el contenido no llegaba, en parte porque fue diseñado para como un contenido que no era atractivo, éramos simplemente personas hablando y no era digamos, el formato preferido. Y habían otros canales que funcionaban mejor, porque a veces incluso si el canal es correcto, la forma de conversar o narrar la información es muy importante y es importante estudiar esto porque es bueno crear contenido a tiempo, pero si el contenido llega a tiempo y también es atractivo, es mucho mejor. Entonces, esto nos lleva a un entendimiento del lenguaje. El lenguaje es muy, muy importante. Muchas, mucha de esta participación comunitaria utiliza idiomas oficiales. Es bueno tener un texto estándar que puede ser en inglés, español o francés, traducido a un idioma oficial, que generalmente es inglés, francés y español. Esto es muy positivo. Y podemos ir más allá del lenguaje oficial, porque ¿quién usa ese idioma? O los grupos con los que usted trabaja y que tienen necesidades muy importantes hablan un idioma de una minoría. Por ejemplo, con el Rohingya, crisis en Rohingya, las personas no sabían qué era el lenguaje Rohingya y durante 9 meses no lo utilizaron. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el idioma? ¿Quién lo usa? Nos preguntamos si tiene implicaciones sociales, políticas y las palabras o los idiomas deben ser no solamente inglés, español y francés, sino que también nos referimos al lenguaje sencillo, los términos que utilizan las personas y especialmente en el trabajo social y político, esto es de gran importancia. Por eso debemos asegurarnos que fomente la participación, el lenguaje. Y cuando trabajamos con las emergencias, hay mucha incertidumbre. Las personas necesitan em, que les den seguridad, y a veces entran en las páginas en línea y miran los términos. Tenemos que saber qué términos están buscando. El género también es importante. Entonces, la traducción e interpretación es buena porque y tenemos herramientas en Internet que nos permiten hacerlo. Hay muchas limitaciones en la traducción mecánica, pero es mejor que no tener una traducción. Tenemos también herramientas como el Rosario de PSA, de CIDAC, de UNICEF, de otras organizaciones que nos dan términos muy claros para asuntos complicados.
Entonces, el uso adecuado de la tecnología es muy importante. Saber utilizarlo, por ejemplo, en Bangladesh, el idioma Rohingya no se entendía, no lo usaban y eh, decían, no usamos tecnología, no usamos las redes sociales porque no hay internet donde viven las personas en los campamentos en Bangladesh para la crisis de Rohingya. Resulta que sí estaban utilizando la internet, pero utilizaban Bluetooth porque la señal 3G cubría la mitad o el cuarto del campo del campamento y las personas sí lo usaban y usaban la tecnología. Habían rumores de organizaciones de diáspora que estaban trabajando en Arabia Saudita y en Malasia, pero los que respondían no lo usaban porque la impresión o el gobierno había dicho que no se permitía la internet en el campamento. En 2016 en Europa le dijeron a las personas que todos tenían dispositivos móviles, entonces todos empezaron a crear apps y hubo una inundación de soluciones tecnológicas que al final nadie utilizaba porque nadie estaba familiarizado con esas soluciones. Y estas crisis siguen ocurriendo y siguen ocurriendo estos errores. En 2013, en el sur de Sudán, todos estaban diciendo que el gobierno no iba a permitir el uso de la tecnología en absoluto y los altavoces o el perifoneo era lo único que se estaba utilizando. Entonces, eh, pero empezaron a utilizar radio y la radiodifusión se permitió y de repente 100.000 personas podían escuchar en radio. En 2023 ocurre lo mismo con Internet, donde de manera inapropiada muchas personas dicen, bueno, ahora que llevan 10 años utilizando teléfonos, todos tienen teléfonos, hubo una inundación de aplicaciones y fue la misma situación que en Europa en 2016. No sabían utilizar la aplicación y no se utilizaron. Mirando estas tres crisis fue particularmente, cada una, la tecnología llevó a la otra y se asumió que la tecnología no funcionó. La tecnología funcionó y se adapta. Las contextualizaciones son importantes y evolucionan. Entonces, lo que no funcionó al principio funcionó después y lo que funcionó para unas personas no funcionó para otras. Entonces, cuando hablamos con la tecnología apropiada que tenemos y cómo se utilizaba, utilizar lo que haya disponibilidad y hacer retroalimentación, utilizar grabadoras de voz. Las grabadoras de voz son muy buenas, pueden descargarse, pueden ser transcritas. También se puede tener una transcripción automática en un idioma adecuado, el cual le va a permitir a usted analizar y utilizar más retroalimentación de la que se usaba antes. También equipos de radio para redes de comunicación. Para el caso de una emergencia, pueda utilizar radios VHS y de nuevo, lo que estamos trabajando aquí es contra el tiempo. Es información, es rumores y asegurarse y evolucionar en cambios y moverse en la velocidad de la respuesta. Esperar 6 meses significa confusiones, incomprensiones, especialmente personas marginales, lejos, distantes, se pueden dejar por fuera. Hay muchas personas que están tan marginalizadas, que están vulnerables, no van a ser escuchadas y a no ser de que nosotros querramos hacerlo desde el principio. Esto hay que tenerlo en cuenta. También programas de radio. eh, el radio puede programas de radio durante el día. Esto también. Redes sociales pueden trabajar con los canales de redes sociales. Se pueden utilizar speakers, loudspeakers, parlantes y también apoyados con grupos de escucha. Finalmente, cuando la tecnología no inventa la rueda, cuando hay tecnologías, esto no, ellas no existen, de ellas ya existen. Usar la tecnología, pero no reinventar la rueda. Hay muchas plataformas de comunicación, especialmente en situaciones complejas, es difícil de navegar. Mirar qué hay allí, trabajar con eso. Tal vez hay canales privados, canales públicos. No pidan adaptarse a nuevas tecnologías. Simplemente hay maneras de que usted se pueda más comunicar con ese sistema que ellos ya tienen de una vez allí. Entonces, bueno, muchas gracias. Cualquier pregunta, estoy listo. Gracias, Fanman, por